Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar SiteGround, desde las oficinas de SiteGround de Madrid. Bienvenidos a nuestro webinar número 12, SEO a discreción, los expertos vuelven para ti. Es un webinar tremendamente claro. Los expertos van a contestar vuestras preguntas. Unas ya las hemos recibido a través de correo electrónico, otras las podéis formular desde el aplicativo en la página central y después vamos a ir contestando una a una, comenzando por las del correo electrónico y siguiendo por las otras. ¿Quién nos acompaña hoy? Pues como es costumbre, expertos en SEO. Hablamos de el señor Muñoz, Fernando Muñoz, experto en SEO, de la compañía Señor Muñoz Consultores, especializado en gran cuenta, pero bueno, eso nos lo va a contar él ahora en unos segundos. Y después contamos con la omnipresencia de don Fernando Tellado, ayuda a WordPress, conocido por todo el mundo, escritor, divulgador, etcétera, y un gran amigo y compañero. Como el tema de hoy es simplemente contestar preguntas, lo que vamos a hacer primero es que se presenten nuestros oradores, nuestros expertos, y comenzamos inmediatamente porque lo importante es que os llevéis una buena parte de conocimiento, que sepáis algo más y deciros que este webinar se está grabando ahora mismo en directo y será subido a nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Acordaos, SiteGround España estará disponible a partir de mañana mismo, creo, o casi inmediatamente. Lo dicho, acordaos, formulad las preguntas en el frame central, no en el chat, por favor. Y comenzamos. Fernando Muñoz, por favor, si te presentas. Buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo con vosotros. Un placer estar de nuevo con SiteGround. Muchas gracias por la invitación. Fernando, un placer de nuevo estar aquí a tu verita, aunque sea a tu verita en la pantalla. Y un placer volver a poder hablar con vosotros. Soy Fernando Muñoz, me dedico al posicionamiento de buscadores, la agencia nuestra se dedica al SEO, somos especialistas en SEO y no hacemos otra cosa más que SEO. Realmente más aburridos no podemos ser. Estamos con oficinas en Marbella y tenemos una oficina pequeñita en Madrid también por si se necesita en cualquier momento. Somos pequeñitos, somos una boutique, pero trabajamos con gente muy grande porque para nosotros todos nuestros clientes son muy grandes. Entonces, aquí seguimos y vamos a intentar aportar lo máximo posible. Muchísimas gracias, Fernando. Pasamos al siguiente Fernando, porque esta es una cuestión de Fernando hoy. Don Fernando Tellado, adelante. Buenas tardes a los dos y un placer estar con vosotros, como siempre. Y muchas gracias por invitarme. Esperamos saber contestar todas las preguntas que nos hayáis dejado. Y bueno, yo por mi parte ya sabéis un poco quién soy. Soy el culpable de ayuda a WordPress y me dedico sobre todo a formación y a hacer webs para otros. Y para mí lo del SEO no es algo dedicado como en el caso del señor Muñoz, sino que es casi una obligación. Yo me querría quitar, pero no puedo. Entonces, cuando no quiero hacer algo, pues le llamo al señor Muñoz y que lo haga él, ¿no? Que es el que sabe. Vamos, al final todos necesitamos, ¿no? Yo soy bloguero hace muchos años y yo el SEO le he aprendido pues a la fuerza, ¿vale? A la fuerza y soportando los cambios y las novedades y tal. Pero bueno, yo tengo mis teorías que ya las hablaremos si queréis. Al César lo que es del César, ¿no? Como dicen por ahí. Claro. Yo soy un sufridor del SEO. Muy bien. Bueno, pues si alguien no me conoce, soy José Ramón Padrón. Soy country manager de SiteGround en España. Somos un proveedor de hosting especializado en CMS, especialmente WordPress y Joomla. Y bueno, ponemos en marcha estos webinars de esta iniciativa porque nos gusta, nos encanta enseñar y si además tenemos el lujo de poder contar con estos colaboradores, pues todo se hace muchísimo más llevadero, sino pues un placer y un honor. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra presentación y vamos a comenzar. Un momentito, por favor. Ahí está, perfecto. Y vamos a comenzar con Javier García, de webtendence.com.
Nos dice, os pongo en situación. Bien, es un buen comienzo. Las dudas son para una web que publica una entrada semanal. Perfecto. ¿Qué importancia tienen las etiquetas en un blog de una pyme? Ahí la cuestión está en que tú eres el que tienes que decidir si esas etiquetas van a estar bien trabajadas o no. Si haces un post a la semana, seguramente tendrás casi más etiquetas que post, con lo cual quizás no sea rentable tener un trabajo de etiquetado muy potente. Ahora, si vas a trabajar bien las etiquetas metiéndoles contenidos, las etiquetas se posicionan igual de bien que cualquiera de tus otras páginas. Tienes que tener en cuenta que al fin y al cabo el blog lo utilizas para atraer tráfico que te pueda atraer clientes, con lo cual tiene que estar muy claro cuál es la conexión entre el blog y tu negocio, para poder llevar a la gente a tu parte transaccional, a tu petición de presupuesto, a tu petición de contacto y demás. Perfecto. Fernando Tellado, ¿algo que añadir? A ver, yo siempre soy un poco ahorrativo. Entonces, yo digo, si vas a publicar poco, al final, como dice Fernando, vas a crear casi más etiquetas que contenidos, al final más URLs. Y si no tienes ya definida una estrategia para las etiquetas, si no te sirven de recursos de navegación que te van a generar más link juice, más clics y demás, al final lo que estás haciendo es pretendiendo indexar un montón de URLs más de las que indexarías solamente si indexas los posts. Con lo cual, yo me las ahorraría. Vamos, es una estrategia como otra cualquiera, pero si no las tienes ya posicionadas, si ya tienes posicionadas, pues ahí déjalas. Pero en principio, si no, al final lo que único estás haciendo es generar muchas más URLs. Por cada post que generes, pues estás alimentando las más URLs de etiquetas ya creadas o nuevas. Con lo cual, más cosas a indexar. Más cosas a indexar. Ok. ¿Qué opinas tú de ese melón, Muñoz? ¿De cuál? Del que no me has escuchado. No, pero que no, que la cuestión está en que es lo que hemos hablado. Si vamos a tener muchas URLs no operativas, es una tontería, no tiene ningún sentido. Cuanto más URLs que sepamos por qué estamos intentando posicionar, mejor. No tener URLs que no sepamos qué están, cuáles son los objetivos y demás, no tiene ningún sentido. O sea, que está claro que tiene que ser una estrategia clara y etiquetas y un equilibrio entre etiquetas y URLs correcto. Que eso siempre se consigue con una estrategia clara y teniendo claro lo que se necesita. Bien, además, Javier nos hace otra pregunta. Javier nos pregunta si es importante incluir etiquetas y categorías en un sitemap o es mejor poner los posts solo, entre paréntesis, aparte de las páginas. Pues volvemos otra vez a lo mismo. Si las has trabajado bien, si tienen contenido, si tienen una intención real de posicionamiento, mételas. Si no las has trabajado, no la metas. Y aquí también pensar otra vez de nuevo en cuál es el objetivo de un sitemap. El objetivo de un sitemap es darle a Google la dirección de determinadas URLs. Yo prefiero que esas URLs las encuentre Google vía la navegación y, sin embargo, si le das la URL en el sitemap, no vas a forzar a Google a saber dónde está esa URL o cómo llegar a esa URL. Entonces, si has hecho bien tu trabajo, si has metido contenido, si las etiquetas están bien trabajadas, mételas en el sitemap e indéxalas, y si no, no las metas en el sitemap y, sobre todo, que no las indexes, no las metas a indexar. Ok. Hombre, sí, perdón. Para apuntar el caso de las categorías, que es un caso un poco especial, que también preguntaba, me parece, ¿no, Moncho? Sí, se refiere a etiquetas y categorías, efectivamente. Es que en el tema de las categorías, o sea, yo siempre la preocupación que tengo es que las categorías suelen ser palabras clave demasiado genéricas, con lo cual son más difíciles de hacer competencia con ellas, ¿no? Realmente es igual que las etiquetas. Depende cómo las crees. Pero vamos, la tendencia, por ejemplo, la gente siempre suele hacer las categorías, las suele definir como las secciones de lo que va a hablar en su sitio. Se suele tender a hacerlas, yo digo de lo que me encuentro, ¿vale? Suele tender a hacerlas demasiado genéricas. O sea, si haces un sitio de noticias, pues tienes una categoría que va a ser deportes, otra que va a ser actualidad, otra que va a ser... Pero ahí tienes noticias de deportes, noticias de actualidad. Que la keyword sea muy genérica no quiere decir que sea incorrecta. Luego depende del contenido.
Luego depende, si te alimentas bien de contenido, yo no hay ningún problema. Otra cosa es, al final lo que estás generando es una búsqueda, ¿no? Yo no sé, me he encontrado tantos sitios tan pobremente definidos y las estrategias, pues luego la gente se olvida también de definir claramente los títulos y las descripciones de las categorías. La gente se puede acordar muchas veces de hacer los titles y las descripciones muy correctamente en las publicaciones, pero no pasa lo mismo con categorías y etiquetas. Claro. Con lo cual, al final, está dando resultados en los SER de baja calidad también, ¿no? Que generan pocos clics también. Yo creo que si lo usas, mímalo todo, no solamente los posts. Y teniendo en cuenta, en el caso de que las mimemos, ¿no? En el caso de que hagamos cuidado, tengamos cuidado de etiquetas y categorías, Javier hace una última pregunta en la que comenta, ya que las enviamos a Sitemap de Google, ¿cada cuánto tiempo? Se las enviamos a Sitemap a Google, ¿cada cuánto tiempo bueno, pues es recomendable mandárselas, cambiarlas, etcétera? Ahí tú tienes, cuando tienes en tu web tiene un crawl budget dedicado, es decir, tu web tiene una determinada cadencia por la cual Google va a pasar. En web que se actualizan constantemente, como puede ser la de Fernando, que se actualiza todos los días varias veces, Google va a estar mucho más contento de pasar que, por ejemplo, en mi web que se actualiza una vez cada mes. Entonces, con eso encima de la mesa, no necesitas estar enviando tu sitemap a no ser que haya un cambio sustancial dentro de la arquitectura. Si tú haces un cambio de la arquitectura sustancial, cambiando muchas categorías, muchas etiquetas, cambiando URLs, sería recomendable en ese momento para agilizar las redirecciones y sobre todo para agilizar que Google encuentre correctamente las URL nuevas, sería ese buen momento para relanzar a Google tu sitemap. Pero en principio, Google le entrará a tu sitemap cuando lo estime oportuno. Mucho mejor que sea capaz de entender la arquitectura de tu web navegando por tu web y no a través de tu sitemap. Tiene sentido. Perfecto, perfecto. Bueno, Javier, eras Javier, ¿verdad? Javier García, esperamos que te hayamos ayudado. Tiene pinta de que sí. Y pasamos a la siguiente pregunta que la lanza Arantxa de Alcázar y Salud. Un saludo desde aquí, desde las oficinas. Arantxa, hola equipo de Segrón y Fernando Tellado. Hola Arantxa y compañía. Un placer escucharos en breve. Aquí van mis preguntas. Tengo muchos redirects en mi web. Utilizo una herramienta que se llama así, Redirection. Mi pregunta son dos. ¿Es malo tener tantos redirects? Y segunda pregunta, que creo que incluso se puede contestar la misma. Decía, ¿es malo tener tantos redirects? ¿Debo eliminar los antiguos? Mal. No es recomendable tener muchos redirects, pero no tiene por qué ser malo. Aquí habría que diferenciar entre redirects y redirects encadenados. Cuando tienes redirects encadenados, aunque técnicamente esa redirección encadenada funcione, no es lo aconsejable. Si es una redirección de una URL a otra, no deberías tener problemas. Contestado esa parte, ¿debo eliminar los antiguos? Esto requiere un estudio previo de tu parte. En ese estudio tienes que descubrir si esos redirects antiguos, si estas URLs antiguas tienen algún tipo de enlace. Si tienen enlaces, no quites nunca los redirects. Si esas URLs antiguas no tienen enlace, no están enlazadas de ningún sitio, en principio quitar el redirect ya debería haberse solucionado el problema de que Google tenga la URL antigua. Pero por defecto, y si no hay un estudio previo, no es recomendable eliminar los redirects antiguos. Ok. ¿Algo que comentar, Tellado? Hola, Arantxa. Ya que me has saludado, hola, Arantxa. A ver si nos vemos ya por fin, que llevamos hablando mucho tiempo. Que Arantxa fue alumna mía de hace 4 o 5 años. Y bueno, yo le diría un poco lo mismo que Fernando. O sea, a ver, lo ideal es no tener que hacer muchas redirecciones, ¿no? Pero si ya las tienes, no las quites. O sea, eso es por descontado. Mientras sigan mandándote gente, mientras sigan teniendo que funcionar, tienen que estar ahí. Y pues, lo único, pues eso, siempre los consejos que se dan, ¿no? Que sean redirecciones puras, que vayan de un contenido relevante a otro contenido relevante del mismo tipo si no es el mismo, ¿vale? Y evitar, pues, redirecciones a lo bruto, a portada y este tipo de cosas.
¿vale? Los que ahora Google está muy pesadito con las Soft 404 estas, que yo todos los días me despierto con 20 o 30, casi la mayoría suele ser por cuestiones de que tienes entradas con poquito contenido, ¿no? Que has metido 2 frases, un vídeo y tal y cual, que eso le considera contenido flojo, y te da un Soft 404, pero también, por ejemplo, lo típico, si te encuentras tropecientos mil enlaces rotos después de una migración o lo que sea, hay gente que se vuelve loca, que no tiene tiempo, y coge, le mete un redirect a lo burro a portada, y eso no es lo que debes hacer, porque al final estás engañando al visitante, ¿no? El visitante llega desde un enlace buscando un contenido concreto y lo que se encuentra es una lista de posts, o vete a saber, ¿no? O sea, al final, yo digo siempre que en el fondo Google no es tan malo, o sea, en Google hace cosas con sentido común y esta es una de ellas, ¿no? O sea, te está mandando a sus clientes del buscador a tu web para que les des lo que ellos buscan desde su portal, por decirlo de alguna manera, pues darles contenido que merezca la pena, básicamente. No les engañes pues mandándoles a contenido flojo, a una página que no tiene nada que ver con el enlace desde el que vienen, o les están mandando a portada cuando buscaban algo muy concreto, o a una URL de una categoría, que eso también lo hace mucha gente, te manda directamente al archivo de una categoría. Pues eso básicamente, vamos, quitarlas, pues no, te toca, es que no puedas, es que yo creo que no debes. Perfecto, perfecto, Fernando. Ya que aprovechamos que estás hablando, hay un tema que es que nos pregunta también Arantxa, que es ¿qué pasa con las páginas de comentarios cuando haces un redirect? ¿Son también redireccionadas por la herramienta? A ver, hay 2 partes. Supongo, si se refiere a lo de la paginación de comentarios, a que te corta y te crea URLs nuevas, ¿vale? WordPress tiene una peculiaridad, que es que, o sea, yo creo que se refiere a eso, ¿vale? Cuando tú tienes en los ajustes de comentarios, tienes una opción de separar los comentarios en páginas, ¿no? Cuando hay muchos comentarios, a partir de 20 comentarios, pues página siguiente de comentarios, página siguiente de comentarios. Esto genera URLs adicionales. Vale, WordPress tiene una curiosidad, que es que cuando tú quitas ese ajuste, automáticamente todas esas páginas te redirigen a la principal. Con lo cual, en principio, no habría que hacerla. ¿Vale? La hace sola WordPress. Muy bien. O sea, te hace unas páginas de tipo comment page, 2, comment page, 3, comment page, 4 y así sucesivamente. Esas, si quitas esa casilla del corte de paginación de comentarios, WordPress te lo redirige directamente a la principal. Eso lo hace solo. Si no lo vas a quitar, que igual será por ahí su pregunta, es decir, yo no voy a quitar eso, voy a dejar la paginación de comentarios, pues tendrías que hacerlo igualmente, tendrías que hacer la redirección de todas las páginas de esa URL, esas incluidas. Vamos, un trabajo considerable. Pues sí, desde luego, desde luego. Bueno, Arantxa, esperamos que hayan quedado contestadas tus preguntas. Un saludo, un saludo. Y nada, pasamos a la siguiente persona que nos ha preguntado, se llama Rafael Videiro, y nos dice si Google Plus sigue siendo importante en una estrategia SEO. ¿Qué opináis? Aún, yo creo que Google Plus es aún importante, yo creo que importante, realmente no ha sido nunca más allá de la capacidad que tenía de meter CTR cuando aparecía tu foto al lado de los resultados. Entonces, esto es una cuestión de si navegas logueado, si tienes una red social importante dentro de tu Google Plus, que la red social mete tweaks, mete diferentes resultados dentro del contenido, dentro de los resultados de búsqueda. Realmente, para un usuario que intenta captar tráfico más allá de su círculo de amigos, realmente no es relevante. Entonces, sí es cierto que a día de hoy todavía tiene una capacidad de asociar determinados perfiles a determinados contenidos. Y eso, sobre todo, si eres una entidad, si tú como persona eres una entidad, lo vas a ver mucho contenido relacionado. Por ejemplo, el caso de Aleida Solís, que escribes el nombre de Aleida Solís y te sale su página de resultados con un enlace a su página no sé si es de la Wikipedia o de no sé dónde. Entonces, para ese grafo social
sí sería importante. Pero si tu estrategia es captar tráfico fuera más allá del grafo social, en principio no sería relevante. Muy bien. Tellado, ¿qué opinas? Pues hombre, yo creo que Google se está quitando de Google Plus y yo me estoy quitando también. Pero sí que es verdad, a ver, hay una realidad. Hay veces que cuando haces ciertas búsquedas, que no hay contenido generado en web, los contenidos de Google Plus os posicionan, aparecen como tales, ¿vale? Hay posts de Google Plus que aparecen en los resultados de búsqueda, sobre todo cuando son contenidos que no existen en otro sitio. Para mí es un poco como el Quora, ¿no? Como es una red de preguntas y respuestas, pero al final sus contenidos posicionan, no pasa como el resto de redes sociales. Entonces, eso es una realidad. Otra cosa es, ¿merece la pena con esta política bailante de Google, que todos vemos que cada vez no es que meta más cosas en Google Plus, sino que cambia los colorines, sino que cada vez hay menos, merece la pena generar una actividad ahí? Yo creo que hay tantos sitios donde generar una actividad que te puede traer mucho más tráfico y mejorar al final tus resultados, pues como campañas en Facebook sin apuras, aunque no posicionen por sí mismas, que no trabajar en Google Plus, salvo que no tengas pues una comunidad, un tipo foro a lo burro en Google Plus, donde te hinches a meter enlaces a tu web, y si tienes 7.000 tíos que ven ese grupo y te enlazan a todo lo que pones, pues al final te están dando SEO. Ok. Muy bien. Pero vamos, yo no me mataría ahora mismo en generar una comunidad en Google Plus, salvo que yo vea que hay ya un montón de gente muy activa en esa temática y que es su manera de comunicarse y ahí pueda conseguir tráfico hacia mi web. Si no, no me lo plantearía. Vamos. Muy bien. Rafael sigue preguntando y la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las mejores métricas para verificar la evolución del SEO? Ahí el problema que tienes es que partes de una generalidad que realmente no existe. No existe la generalidad de métrica para SEO, porque depende de tu web. Si tienes un e-commerce, seguramente tu métrica estaría relacionada con número de ventas. Si tienes una página de suscripción, tu métrica sería CPL. Si tienes un blog, sería visitas y páginas vistas. Si tienes una web de empresa, número de peticiones de presupuesto. Entonces, depende mucho de cuál es tu KPI. Por ejemplo, el mío de señor Muñoz no es páginas vistas. El de señor Muñoz, el KPI fundamental es CPL, es decir, cuántas visitas me han costado un lead, un posible cliente. Y ese CPL se mide en base a número de gente que ha rellenado el formulario, que me ha escrito un correo electrónico. Porque para mí escribir no me va en número de visitas. Porque si yo escribo cómo solucionar un problema sobre Windows, sobre Google Penguin, yo lo que quiero es que si tú no lo consigues por tu parte, me llames a mí para que yo lo intente. Pero tú ya tienes una solución que puedes llegar a plantear. Depende mucho de tu web y tu web será la que te indicará qué tipo, tu tipología de web, te indicará qué tipo de KPI es buena para ti. Perfecto. Tellado. Nada, lo mismo. O sea, si tienes una tienda, está bien. O sea, todo lo que se habla siempre, oye, crea un blog para atraer tráfico y demás, pero todo ese tráfico no te sirve de nada al final si la gente no te compra, ¿no? Me pasa igual. Yo en ayuda a WordPress, pues muchas veces ni siquiera son las páginas vistas, porque yo, por ejemplo, ofrezco los RSS completos, con lo cual hay mucha gente que directamente ni me visita, tiene el tráfico, me lee directamente en su email. O sea, hay como 12.000 personas que me leen en su email, ni siquiera me dan tráfico a la web. Lo único que, bueno, y luego tengo la web de servicios, donde ahí pues la métrica es que si tengo un curso el mes que viene, pues que esté completo. O sea, eso es la mejor métrica que hay. Conseguir los objetivos que uno tiene planteados, no hay otro. Perfecto. Y bueno, una pregunta también muy general que dice ¿cuáles son las mejores estrategias para link building? Buenos contenidos, o sea, las mejores estrategias. Yo entiendo que habla de estrategias que no le molesten a Google, con lo cual los mejores contenidos y sobre todo ser una marca. Conviértete en una marca lo suficientemente interesante como para que el usuario busque tu marca. Ya no solo que encuentren, por ejemplo, en el caso de Fernando, su blog por WordPress, porque tenga un problema en un WordPress en una cosa determinada, sino en tener, mucha gente le entra por portada, porque ya conoce la web y va directamente a ayuda a WordPress. Entonces, la mejor estrategia es ser una marca.
ser una marca. En el momento que eres una marca, la gente va a estar hablando, va a intentar buscarte, va a enlazarte, va a dotar de enlace a tus contenidos. Esa es la mejor estrategia y sobre todo una estrategia que a Google no le importa. Perfecto. ¿Tellado? No, a ver, sí, eso sí, que al final tienes que conseguir que te enlacen y que te enlace gente que tenga autoridad, ¿no? En los resultados también. ¿Y eso cómo lo consigues? Pues haciendo marca, siendo marca, para ser tú una autoridad, cuando de momento no lo eres, lo que tienes que conseguir es que otras autoridades pues te citen y te enlacen mucha gente y gente con autoridad. Pues ¿cómo consigues eso? Pues a base de generar contenidos de mucha calidad y estrategias de eso, de atraer tráfico mediante buen contenido y luego hay trucos, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a hacer los posts estos citando a 500 tíos, ¿no? El ranking de los 500 mejores tíos del marketing en España. Que al final, pues, atacas al ego de la gente, generas una página de 3.000 palabras, ¿vale? De la mayoría de relleno, pero al final consigues que te enlace un montón de gente y con un poco de suerte de sus blogs, que gente que ya tiene autoridad. Y van ganando autoridad con ese tipo de estrategias. Pero bueno, pues estos son estrategias para crearlo, hasta que no eres marca. De ahí a mantener esa marca durante el tiempo tienes que ofrecer un poquito más que los megaposts estos de los que tanta saturación vemos últimamente, ¿no? Sí. Todo aquel que termina un curso de Community Manager lo sale con la lista, ¿no? Hacer el megapost de los 10 expertos en marketing, de los 10 expertos en no sé qué, de los 10 expertos en no sé cuántos. La estrategia sí no es mala de suya. El problema es la saturación y que llega un momento en que los mismos enlazados ya no tienen interés en reenlazar, en mandar tráfico desde su hub social tampoco a esas páginas porque tampoco aportan mucho más que eso, ¿no? Son rankings inventados muchas veces, ¿no? Lo digo porque es algo que estamos viendo mucho últimamente por ahí. Muy bien, perfecto. Muñoz se parte. ¿Tú sabes muchos rankings de esos? Pues seguramente. Espero. ¿Esperas? Espera, no, pero ese es una... Pues no, ¿por qué? Porque tú no tienes muchos followers. Ah, vale, va a ser eso. No, ahí la cuestión está en que tienes que tener muy claro que, bueno, esas estrategias, pues como todo, pasan de moda. Entonces, el intentar coger relevancia en base a modas, quizás te haga una marca inestable, ¿no? Te haga tener ahí una poca inestabilidad. Pero bueno, ese mega post no es algo nuevo. Yo tengo un post del 2008 de cuáles son los mejores enlaces escritos por 45 de los mejores SEO españoles que con los que yo podía contar en el 2008. O sea, estamos hablando de... Pero tú eres un pionero, no eres un copión, joder. Sí, al final, el cliché no es original y resta un poquito. No, pues en sí la estrategia sí no es mala de suyo. O sea, la idea sobre la que está basada la estrategia no es incorrecta. Otra cosa es que te quedes solamente en eso. Claro. Es como el tener enlace de directorio. Vamos a tener enlace de directorio. Bien, no es malo, pero no bases tu estrategia SEO solamente en eso. Vamos a hacer blog posts, vamos a hacer guest posts, es decir, posts en blogs de otra gente. No es problema. El problema está en que si no aportas contenido de calidad al post, a la web en la cual vas a escribir, la gente no va a querer que tú escribas en su blog. Yo qué sé, es que como todo, hay cosas bien hechas, hay cosas mal hechas. Ahí tienes, por ejemplo, una de las empresas más relevantes en temas de SEO, que es Moz, que tiene casi todos los posts escritos por gente de fuera. ¿Eso es malo? No, no es malo, porque los contenidos son cojonudos. Pero es que la base parte de que tus contenidos, tus listas, tus post recopilatorios tienen que ser cojonudos, no ser uno más. Calidad de contenido y pocos clichés, por decirlo así. Bueno, Rafael, espero que ya te hemos dedicado que es un cuarto de hora, o sea que estarás contento. Rafael Videiro. Pues nada, pasamos al siguiente. Muchas gracias por las respuestas. De primera. Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez.es. Buenos días, tardes. Soy el webmaster de deltagijón.es. Recientemente hemos estado peleando con microdatos de esta web. Hemos conseguido mediante el plugin WP Post Ratings que todas las publicaciones dispongan de microdatos, además del sistema de valoración.
y hace unos días decidimos implementarlo también en la página principal. ¿Este tipo de valores y datos los valora positivamente Google a la hora de posicionar o son simplemente maquillaje? El tema de los microdatos tienen que ser microdatos que aporten valor a la landing en la cual está embebido. ¿Por qué los microdatos que aparezcan tu post con microdatos es bueno? Porque aumentan el CTR de tu post. Si tu post tiene algo que llame la atención, que son estrellitas, y ya no te digo solo el tema del rating, por ejemplo, imagínate las metaetiquetas sobre eventos, las metaetiquetas sobre recetas, las metaetiquetas sobre todo ese tipo de cosas lo que te hace es aumentar el CTR, con lo cual, estando en una posición inferior, estando en una posición 5, si el resto que están por encima no tienen metadatos, si tú tienes un buen metadato y además tienes unas buenas métricas de metadatos, Google te colocará ese esquema, esas estrellitas, en el caso del post rating, y esas estrellitas lo que te van a incrementar es el clic. Ojo, como todo, el abuso está penalizado hasta el punto en que no es raro ver avisos por parte de Google en base a estás intentando engañarme con los comentarios. Entonces, cuidado con, por ejemplo, el caso de no, es que lo hemos puesto en la página principal. ¿Para qué? Para que la gente evalúe cuánto vale tu página principal. Quizás no tenga sentido, porque lo que quieres evaluar es cuánto a la gente le gustan tus contenidos dentro de la web. Entonces, ojo con intentar ir más allá de lo que realmente te corresponde. Es el camino más fácil para tener una penalización. Perfecto. Suena muy bien. Suena muy bien. Tellado, ¿algún comentario? No, a ver, está claro que lo de las estrellitas al final te da más clics, ¿no? Te mejora el CTR, como dice Fernando. Y pues eso, al final consigues más clics, más visitas y eso te sube el tráfico. Los microdatos no es algo nuevo, ni muchísimo menos. Quizás es de las cosas más antiguas de Internet. Y lo que pasa que, bueno, estas cosas la gente las usa más o menos muchas veces por moda, pero siempre han estado ahí. De todas maneras, hay muchos tipos de microdatos. O sea, hay, por ejemplo, una tienda online, los microdatos son muy importantes. ¿Vale? Los microdatos no solamente te muestran las estrellitas de valoraciones de tus compradores, por ejemplo, como que también utiliza Google esos metadatos, son en este caso microdatos, para mostrarte los precios de tus productos, que son elementos que luego el usuario del buscador valora a la hora de hacer clic también. Con lo cual tienen una importancia muy, muy relevante. O sea, tú tienes una tienda online ahora mismo, montas una tienda online con WordPress y WooCommerce por defecto te crea esos microdatos. Un producto tuyo de tienda no solamente va a tener las estrellitas de las valoraciones en los comentarios de tu producto, sino también te va a poner el precio, si está agotado, si no está agotado. O sea, Google utiliza todos esos microdatos que se generan y pueden tener un impacto en los resultados de búsqueda. En base a lo que tú estás buscando productos, depende del precio que también te aparece, también te pueden clicar más que no. Es verdad que no se ve igual que las estrellas, pero también está ahí, ¿no? Y una cosa importante, vamos a ver. Una de las partes del algoritmo se basa en la experiencia del usuario. Entonces, si el usuario termina haciendo más veces clics en el resultado número 3 que en el resultado número 1, tarde o temprano Google nos colocará el resultado número 3 en una posición por encima de la que le corresponde única y exclusivamente por el contenido o la calidad de su página. ¿Por qué? Porque en teoría responde a la búsqueda del usuario, que es lo que Google busca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema con ese post-rating, y por eso Google lo tiene mirándolo, y por eso Google lo tiene encima, porque esa modificación del CTR del proyecto te lleva a querer o intentar engañar en esos rich snippets. Y lo contrario, hay gente de la competencia que te va a entrar a propósito a ponerte puntuaciones negativas. En sectores, sí, eso pasa mucho, en sectores donde todo el mundo utiliza los post ratings, hay gente de la competencia que va a entrar a saco a diario
y masivamente a puntuarte negativamente para que si sales junto a un resultado suyo, el suyo salga con 4 o 5 estrellas y el tuyo, a ser posible, salga con 1. Con lo cual, todo esto, como se decía, como la potencia sin control no vale para nada, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado cuando metes un post rating que te puedes conseguir el efecto contrario, aparecer en todos los resultados de búsqueda con menos de 1 estrella, con lo cual nadie te va a clicar ahí. O sea, eso es como cuando vas a Amazon. Todo lo que ves de 1 estrella, o sea, es que ni se te ocurre mirarlo. Es que ni lo miras. Lo ves con 5 estrellas, con 1 sola valoración y lo clicas. Sin embargo, ves un artículo que puede tener 100 valoraciones, pero que al final le han cascado tantos negativos que se ha quedado en 2 o 3 estrellas y seguramente puede ser un gran producto, pero no lo estás viendo porque te basas en las valoraciones de los usuarios, ¿no? Que al final la gente somos así, valoramos la opinión de otros, que es lógico, pero que te lo pueden hackear, por decir de alguna manera también. Muy bien. Mirad, Eduardo además hace ahora 2 preguntas que yo creo que posiblemente estén en la cabeza de mucha gente, por yo creo que esta tendencia natural que tenemos las personas al miedo al cambio. Y él hace 2 preguntas muy interesantes. Las lanzo seguidas para que vosotros me deis vuestra valoración breve, para acabar también con estas preguntas. Y es, la primera, si yo, en su web hay un formulario, me dice que quiere instalar SSL. El hecho de instalar, de que se esté planteando añadir un certificado, ¿eso puede afectar negativamente al posicionamiento, ya que ahora mismo está bien posicionado en búsquedas locales de nuestros servicios? Y otra es que, ahora que tengo un posicionamiento determinado, hecho por mí orgánicamente, con mi trabajo, y de repente se me ocurre instalar un plugin como Yoast, ¿esto también va a afectar negativamente al posicionamiento? Es decir, hablamos de realizar cambios en la web. Uno de ellos es instalar un certificado, un Let's Encrypt, Global Sign, VeriSign, Thread, cualquiera de ellos. Y el otro es instalar un plugin Yoast. ¿Qué efecto tienen? ¿Qué consejos le recomendáis? ¿De qué consejos le dais a la gente que tiene en este momento esta pregunta en la cabeza? Yo, para mí, el HTTPS es en proyectos nuevos no me importa, en proyectos nuevos es más, estoy bastante recomendando bastante a los clientes en proyectos nuevos utilizar el HTTPS o mejor el HTTP2 por temas de velocidad. Pero sí es cierto que en proyectos antiguos, proyectos que ya tienen un posicionamiento, proyectos que tienen un histórico, meter una redirección de HTTP a HTTPS, por muy bien que se haga, siempre producirá un impacto. Yo he tenido muy mala suerte, porque en todos los proyectos que nosotros hemos hecho un cambio de HTTP a HTTPS hemos perdido tráfico. En la red encontrarás decenas de gente y centenares de personas que dicen que no han perdido ningún tráfico simplemente por el hecho de cambiar de HTTP a HTTPS. Yo, de momento, ese cambio de HTTP a HTTPS no lo veo fundamental si tienes un posicionamiento. Ahora, si eres capaz de si vas a hacer ese cambio, hazlo en el momento en los cuales tengas menos posibilidad de perder una gran cantidad de tráfico. Por ejemplo, si eres un hotel, no lo hagas en verano. Hazlo a lo mejor antes, cuando tengas el hotel cerrado y demás. Entonces, eso. Y respecto al plugin, lo ha dicho Fernando antes, la potencia sin control no sirve de nada. Si sabes lo que estás haciendo, instálalo. Si no sabes lo que estás haciendo, realmente entérate bien qué es lo que tienes que hacer para instalar, no para instalar el plugin, sino para sacarle el partido y sobre todo para que no te perjudique. Porque lo que hace Yoast es automatizar muchas de las cosas SEO, como por ejemplo meterte en un sitemap de etiquetas, de categoría y demás, que tú a lo mejor no las tienes enlazadas y no las quieres tener enlazadas, con lo cual antes de instalar ese plugin, entérate muy bien qué es lo que hace y aprende muy bien a configurarlo y a saber qué es lo que va a hacer, si te va a hacer bien o te va a hacer mal. Yo, por lo que vamos, empezando por el final, lo que estaba viendo es, yo preguntaba un poco más por todo esto de los consejos de SEO que da y demás. Yo en este caso decía si eso penalizaba. Hombre, Google no va a saber los consejos que te da el
la cajita esta que te mete en los posts, ¿vale? Google no va a saber eso, simplemente son consejos que tú puedes tomar o no, pero son consejos que te puede, sobre todo, analizar la legibilidad de tus textos y demás. Y en cuanto al HTTPS, a ver, tiene razón Fernando Muñoz, que se puede perder tráfico, efectivamente. Al final es un cambio de URLs a lo bestia. Cambias todas tus URLs de HTTP a HTTPS, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso, yo en mi experiencia propia, en todos mis sitios, no he perdido nada. En sitios de clientes no he perdido prácticamente nada. En algunos sí. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. O sea, tú tienes enlaces de muchas fuentes. Entonces, siempre que pierdes, siempre que una URL cambia de un sitio a otro, las mismas redirecciones generan retrasos. O sea, todo esto al final te puede afectar. Todo cambio de URL te puede afectar. Pero en mi caso, mi experiencia no han sido cosas dramáticas. También os digo una cosa. Dices, para sitios nuevos y tal, pues yo para sitios nuevos lo recomendaría siempre, ¿vale? Y en sitios vigentes, si vas a tener una tienda, si vas a montar algún sistema donde pidas un login o un registro con usuario y contraseña a los demás, yo te diría que lo metas, porque luego hay una realidad. O sea, la gente, lo poco que vemos es nuestro navegador y el Chrome ya te avisa de las páginas si son seguras y si no son seguras. Y si tú pretendes vender o pretendes conseguir suscriptores o lo que sea que tú quieras conseguir de interacción de tus visitantes y estás viendo arriba un chimpófono rojo que te está pegando el susto en el navegador, pues te lo vas a pensar. Entonces, si estás dispuesto a perder la fiabilidad de tus visitantes por ello, pues yo me lo plantearía y decía, mira, prefiero convertir, lo que hablábamos antes de las métricas, ¿no? Prefiero convertir o que me pierda un poco de tráfico por otro lado y al final conseguir los resultados que obtengo con mi web. Y luego el HTTP2, o sea, la realidad es que para poder funcionar ahí en HTTP2, por ejemplo, los servidores de SiteGround automáticamente cargan tu web en HTTP2, pero necesitas tener antes un certificado. Si tu web no está en HTTPS, no puede correr en HTTP2. Y tiene unas ventajas de optimización HTTP2 muy importantes. También, y relacionado con esto, y aquí termino de enrollarme, porque últimamente esto me lo piden mucho y lo estamos viendo mucho. También pasa que cuando tú analizas la misma web en estos analizadores tipo GTmetrix y el Pindon Tools y todos estos, si tú corres bajo HTTP2, además el otro día lo hablábamos con Fernando Muñoz, otro Fernando, resulta que estos analizadores te analizan tu web en navegadores HTTP1, con lo cual si tú estás en HTTP2 encima vas a tener unas métricas peores, ¿no? Por lo cual, ojo en las herramientas que usamos para medir y tal, porque en muchos casos tampoco están adaptadas a las nuevas tecnologías. El HTTP2 sirve de manera distinta los contenidos de la web, ¿vale? Con lo cual hay navegadores que si no están preparados para ello y estos analizadores son máquinas, son motores, utilizan este tipo de bichos y utilizan navegadores que no son HTTP2, versiones en todo caso, pues puede dar resultados que no tengan nada que ver, que te digan que no estás optimizado cuando sí lo estás en realidad, ¿no? O sea, ahora mismo hay unas tecnologías muy cambiantes y, bueno, pues ¿a qué te tiene que limitar? Pues que la web, pues cuanto más segura, sea mejor para el comercio electrónico en todos los sentidos, las cosas como son, y eso va a producir un efecto en el usuario, lo que comentaba antes Fernando Muñoz, ¿no? O sea, el efecto usuario tiene un impacto, que lo valores, que es más importante para ti. Obligatorio no es, pero si tienes algo que lo pueda, mejor. Y ahí, siguiendo con esa pregunta, con esa persona, estaba hablando de qué pasa si lo instalo, lo activo, me quedaré en el que estoy o empeoro. Yo supongo que se trata del plugin de Yoast y en principio lo que hemos hablado, el plugin de Yoast no es problema y no te obsesiones por el semaforito de colores. Claro. Eso... Fundamental no obsesionarse con el semaforito de colores de Yoast, ¿vale? Hay que hacerle caso, pero con matices. Yo, bueno, como veo que Moncho ahora mismo, no sé por qué, se debe haber desconectado algo, yo tengo por aquí algunas preguntas que han pasado. Mira, tengo otra que habían pasado, que esta la había pasado Ramón Azmedia, que decía que tenía 2 posts que compiten con la misma keyword, dieta sana. Hay uno que está en la posición 2 y otro en la 3. La pregunta dice, ¿me está haciendo la competencia? O sea, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿Elimino uno?
le hago redirect el uno al otro y tal. ¿Tú qué opinas de esto, Muñoz? Si realmente te estás haciendo la competencia, en principio, a ver, problemática, realmente no tendríamos mucha problemática porque serían solamente 2 posts. Ahora, si somos capaces de enfocar exactamente cada uno de los posts a una keyword, quizás nos vaya mejor. Entonces, en el tema de tener 2 posts, bueno, lo dejaría estar, pero siempre vigilante para saber qué puede estar pasando, porque a lo mejor también un post me convierte más, otro post me convierte menos, un post me mete anuncio, otro post no me mete anuncio, con lo cual mucho cuidado con tener 2 URL luchando por la misma palabra clave. En este caso es una keyword súper competida, tienes posición 2, posición 3, en principio nos quedamos así, pero siempre vigilantes, y en caso de que efectivamente tengas un degradado de posiciones porque Google no sepa cuál de las dos utilizar, lo que haremos sería organizar y quedarnos con aquella landing que mejor nos viene. Yo, en mi opinión, lo primero dejaría las 2. Sobre todo en un primer pantallazo de Google, si tienes ocupado el 50% con 2 posts tuyos, a ver, malo no será que no te caigan más de la mitad de los enlaces, ¿no? De los clics. O sea, tu CTR tiene que ser cojonudo en la web, y eso mejora el CTR de la web en general, ¿no? Otra cosa es lo que dice Muñoz, si ves con el tiempo te va bajando alguno, ahí ya sí tomaría una acción. Pero yo en principio no lo tocaría. Si estás ocupando prácticamente el primer scroll del resultado, de 3, 4 resultados que te vienen a caber, con unos snippets decentes, pues te ocupas prácticamente la mitad, yo no lo tocaba, vamos. Bueno, señores, disculpen, temas de conectividad, yo me he ido a dar un paseíto, acabo de volver. Le rogaría a la gente que está haciendo preguntas en el chat que lo haga en el frame central. Y si tiene algún comentario respecto a los servicios, pues tiene un teléfono gratuito de soporte en el que solventar cualquier incidencia que tenga. Y estaremos encantados de ayudarle. Poco más. ¿Qué más? Pues vamos a la siguiente pregunta. Y vamos a comenzar con las, bueno, ya habéis comenzado, con las del frame central. Entonces, fíjate que ya hay más de una hablando de SSL. Este es un tema candente, calentito. Parece que la gente tiene bastantes dudas respecto a eso. Bien, aquí hay una pregunta de Álvaro Mestre, que nos dice: hola cracks, he estado viendo otros webinars, leyendo posts y todos parecen confirmar que las estrategias SEO continúan en la misma senda que 2016, sin grandes cambios ni novedades. ¿Estáis de acuerdo? Cada vez se da más importancia al contenido y tener una web bien estructurada, segmentada, y sigue bajando la importancia de los enlaces. ¿Estáis de acuerdo con este razonamiento? El SEO no ha variado desde el 2006, 2005, 2006. La cuestión está en tener buenos contenidos y tener gente que te enlace. Lo que varía es la forma que tiene Google de luchar contra la gente que intenta hacer trampas. Entonces, la misma senda, por supuesto, arquitectura perfecta, interlinkado perfecto, indexabilidad perfecta, buenos contenidos y relevancia. 5 patas, y eso es lo que marca que el contenido, que tu web posicione mejor o peor. Entonces, estoy de acuerdo, no va a seguir sin grandes cambios ni novedades. Perfecto, tendencia clara a mantener estas estrategias, correcto. Tellado, ¿alguna objeción al respecto? No ha cambiado en realidad. O sea, es verdad, hay cosas que tendrían que cambiar y no cambian, como por ejemplo que haya granjas de enlace que sigan posicionando y estas cosas, que nosotros aquí como blogueros nos volvemos locos intentando hacer las cosas de maravilla y luego tienes gente que te roba los posts y posiciona de puta madre por encima de tus propios contenidos. O sea, estas cosas que sí debería solucionar Google, que sabe de sobra cuál es el post original, etcétera, etcétera, y sabe que está copiado a capón, esas cosas no las arregla, pero todo lo demás no ha cambiado. O sea, si tú generas... Al final,
yo digo siempre muy sencillo. O sea, Google es un medio de comunicación que no paga ni un euro a sus colaboradores, ¿vale? Salvo que tú te busques la vida de que cuando te manda a la gente, tú vendas algo. Pero en principio es como un portal de noticias, se alimenta de otros, es un curador de contenidos a lo burro. Entonces, si tú le mandas artículos que a ellos le dan para luego vender palabras, para generar tráfico, etcétera, etcétera, estupendo. Y si no, para eso tienes que ordenarle, pues ser un buen redactor, darle buenos contenidos en base a lo que la gente está buscando en este momento. Y es así. Pero eso no ha cambiado nunca. Está claro que la calidad del contenido, siempre lo decís, el contenido es el rey, la calidad del contenido que claro, se adecue. Google no tiene contenidos. O sea, tú le puedes ofrecer a Google lo que él no tiene. Él no tiene un equipo de blogueros trabajando para generar contenido para el portal. Somos todos nosotros que trabajamos gratis para él. Entonces, eso es su alimento básico. Luego, si Moncho, más adecuadamente, te va dando consejos porque su motor va mejorando. O luego están las modas, en base a lo que ellos quieran vender también por temporadas, pues les interesa más que le preparen las cosas de una manera o de otra, pero en el fondo sigue siendo lo mismo de siempre. Muy bien, muy bien. Moncho, contestemos al... Perdón. Sí. Dime tú. Moncho, contestemos a la pregunta de Nilo, porque tiene una parte en la cual creo que es relevante. Perfecto. Creo que sería interesante. Muy bien, vamos a por ello. Nilo Vélez, muchas gracias por el apunte. Nilo Vélez nos dice: hola Fernandos, ahora que se ha desatado la fiebre de las migraciones a SSL, todos tenemos un montón de enlaces externos entrantes HTTP antiguos que apuntan a páginas que ahora redireccionan automáticamente a HTTPS. Queda claro el planteamiento. ¿Hasta qué punto pierden valor esos enlaces? Ligeramente, pierden valor ligero y sobre todo lo que pierden es consistencia. Lo que busca Google son señales de consistencia. Entonces, tendríamos que intentar, en la medida de lo posible, solicitar que cambien los enlaces de HTTP a HTTPS para que Google tenga claro cuál es la URL, qué es la URL original. Entonces, no es una cuestión de canonical, porque lo que tienes que hacer es una redirección de HTTP a HTTPS. Si mantienes las dos URL, HTTP y HTTPS a la vez, obviamente sí le tienes que poner un canonical de HTTP a HTTPS. Pero como son dos contenidos que son completamente iguales, lo único que cambia es el protocolo, es mejor hacer una redirección y quedarte con una URL limpia. Entonces, siguiendo, ¿vale la pena registrar el dominio con HTTPS en Search Console? Sí. Porque vas a tener el contenido, vas a tener tu estado actual de la web, porque tu HTTP ya solo va a servir para los enlaces antiguos que tienes apuntando en el HTTP. Y además, Google Webmaster Tool te permite asociar HTTP y HTTPS en un conjunto de datos. Entonces, en ese conjunto de datos, tú vas a tener los datos del HTTP y el HTTPS y vas a poder tener ese conjunto de datos con los enlaces mezclados. Lo que no existe es lo que dice del traslado de dominio. Eso existía antes, pero ahora ya no existe en la Search Console. Por lo menos a mí me ha desaparecido. A no ser que se sepa algún truco, Fernando Muñoz, de cómo acceder. Espera que digo la pregunta. Creo que es mejor que la gente que nos escucha, que nosotros estamos leyendo, y posiblemente la gente también. Es la primera pregunta de la lista. Que si valía la pena registrar el dominio con HTTPS en la Search Console, que ya ha dicho Muñoz que sí. Sí. Y terminaba. Y pedir un traslado de dominio. Pero el traslado de dominio, que yo sepa, ahora mismo, desapareció hace tiempo. Era una opción que tenía las herramientas para webmasters y desaparecieron. La única opción ahora mismo que puedes hacer es añades la versión HTTPS de tu sitio. Perfecto. Si tú sabes por dónde se accede a alguna puerta trasera o algo que conocéis nada más que los SEOs. Que va. Yo, para mí siempre el meter una nueva HTTPS y subir el fichero y poco más. Y hacer la redirección y arreando. Perfecto. ¿La damos por contestada? Sí. Nilo, esperamos que te haya servido. Pasamos a la siguiente. Nos comenta: hola expertos, gracias por resolver nuestras dudas. Allá va la mía. Tengo un e-commerce de videojuegos llamada PlayStationRes.com. Se llama Rubén Vázquez. Que engloba desde la retro PlayStation 1 hasta la PS4. Muy bien. El tema es que no sé estructurar cada videojuego, videoconsola y plataforma dentro de una categoría reina que englobe a todas en el menú. ¿Correcto?
Intuyo que el número de veces que sacan las etiquetas es importante. No sé cuánto afecta al SEO no hacer un buen menú y saber qué tips usar. Gracias. Vamos a ver, es que mezcla conceptos. Idealmente, tener tantas categorías como categorías que puedan traer tráfico, o bien sean necesarias para dividir tus contenidos. Entonces, si tú vendes consolas portátiles, obviamente tu división será diferente a si vendes consolas. ¿Por qué? Porque consolas son o bien consolas portátiles o consolas de sobremesa, digámoslo así. Entonces, todo depende de cuál es el objetivo de tu web. Entonces, todo lo que pongas a primer nivel de enlaces, es decir, todo lo que pongas en los menús superiores, van a tener un mayor número de links entrantes. Al tener un mayor número de links entrantes, lo que vas a conseguir es que esas URLs tengan mucha más potencia. Por eso es muy importante definir las categorías de una web. De tal forma que en WordPress la base es un post, una categoría, un artículo, una categoría. Excepcionalmente se podrán asignar más de una categoría a un post o a un post o a un producto en un WooCommerce. Pero aquí lo que se trabaja muy bien, son todas las facetas. Es decir, se pueden trabajar las marcas, se pueden trabajar el número de mando, se puede trabajar el número de usuario, se pueden trabajar número de mandos, año de creación, tipo de pantalla, se pueden trabajar todo eso en formato facetas. Con lo cual, tu navegación principal será en base a esas categorías principales que son el mayor driver de tráfico, pero después podrás conseguir tantas URLs como formas diferentes de tener tu página web tengas. Ahí, un trabajo brutísimo de Keyword Research previo a la hora de creación de todas las categorías y por eso es importantísimo el saber qué categorías podemos o debemos trabajar dentro de nuestra web. Perfecto. Bueno, Rubén, esperamos que te haya servido de guía para esas categorías, etiquetas y tal. Muy bien. Algo básico, pero yo creo que es bueno, nos pregunta Jordi Romeu, en el que plantea algo muy práctico, algo que se encuentra habitualmente, y dice que en pequeñas y medianas empresas, cada una de ellas tiene varias líneas de negocio. Y, aunque a veces están muy vinculadas, otras pues son muy dispares entre sí. ¿Cómo se trabaja con las keywords? Es decir, es obvio que hay que crear una página para cada línea de negocio, es lo que dice Jordi, línea de negocio, página. Y optimizarla por la palabra con más búsquedas o con más posibilidades de posicionar. Pero, ¿qué hacemos con la home? Es lo que nos pregunta Jordi. La home es una cuestión de marca, es una cuestión de branding. Entonces, tu home debería luchar por aquel servicio principal. Plantéate, y en este caso dice, me pasa mucho con pequeñas y medianas empresas. La pregunta que le tienes que hacer es, si solo pudieras hacer una cosa de todo lo que haces, ¿qué harías? Pues utiliza esa keyword para trabajar tu portada. O utiliza una keyword lo más generalista posible para utilizar tu portada. Entonces, tirando del hilo, me dice, tiene líneas de negocio muy dispares entre sí. Sí. Ese muy dispares entre sí me puede enfocar a que las URLs no cuelguen del dominio principal. Imagínate, vendo chucherías y pistolas. ¿Tendría una sección de chucherías y una sección de pistolas bajo mi dominio principal? Bajo senormunoz.com/pistolas, senormunoz.com/chucherías. Bueno, pues quizás una de mis soluciones sería coger aquella que tuviera menos que ver y llevármelo a un subdominio. A ese efecto, todo lo que tenemos dentro del subdominio, lo que tenemos es, a todos los efectos, un site separado. De tal forma que ese site separado lucha
por esa keyword separada. Entonces, y así tendrías como 2 homes para luchar por 2 resultados diferentes. Dicho esto, ojo con el tema de los subdominios. Los subdominios se te pueden ir de las manos y, bueno, pues es que me dijo en un curso que tenía que hacer subdominios. No. Lo que te estoy diciendo es que en caso de que haya una gran separación entre los diferentes servicios que ofrece tu web, una buena solución sería esa capacidad de llevarte una de las secciones a subdominios. Muy bien. Perfecto. Jordi, esperamos que quede respondido. Vamos, parece una respuesta más que coherente y completa. Y obviamente lo que le han contestado, lo que han contestado a Juan, Amazon no es comparativo. Claro. Es como si me dice, no, es que UpToDown hace subdominios. Vale, UpToDown tiene 150 millones de usuarios únicos al mes. No es comparativo. No podemos pensar que lo que hace Amazon nosotros podemos hacerlo. ¿Vale? Es un concepto completamente incorrecto. Entre otras cosas porque Amazon es tan grande, porque tiene 18 millones de enlaces, mucho más que un sitio pequeño. Y un sitio pequeño puede luchar sin ningún tipo de problema, puede luchar por posicionamiento orgánico. Y ahí tienes decenas de gente que se están haciendo un montón de pasta posicionando en micronichos, con lo cual no estoy nada de acuerdo. Perfecto, perfecto. Vamos a contestar una pregunta que viene de los apuntes del viajero. Los apuntes del viajero nos dice, hola, las URLs de mi blog muestran la fecha. Pregunta, si hago un cambio de tipo de permalinks para que no aparezca, ¿tendrá carácter retroactivo o solo se aplicará desde ese momento en adelante? Y en caso de que afecte a posts antiguos, ¿puede ser un cambio desastroso a nivel SEO? Supongo que se refiere a la visualización de la fecha en su propio sitio o en los SERP. Es que eso es lo que no me queda claro. Yo creo que es la URL. Sí, yo creo que es el... Sí. Ah, vale. Sí. Acaba de mencionarlo en el chat, en la URL, efectivamente. Ah, vale, las URLs, vale, es verdad. No, lo había leído mal. A ver, no se aplican a todo. O sea, si hace el cambio de los permalinks, se aplica a todo, con lo cual tienes que generar una redirección de HTACs para no perder ningún enlace. ¿Vale? O sea, sería desastroso a nivel de SEO si no generas una redirección de una estructura de permalinks a la nueva. ¿Vale? O sea, ojo, un cambio de estructura de enlaces, al final lo que estás metiendo entre el nombre de tu dominio y la URL, el slug que se llama, ¿no? La parte de que identifica cada una de tus publicaciones. Todo lo que hay en medio de esas dos cosas, eso es morralla o utilidad. Eso va por gustos, ¿vale? Pero en principio, el año, el mes, el no sé qué, no sé cuántos, palabras claves, el barra category que nos preguntaban antes también, todo eso es ruido y morralla, que si no aporta nada, pues no aporta nada. Pero si has arrancado con algo de eso, por ejemplo, WordPress por defecto, te arranca con una estructura de permalinks con fechas, año, mes, día y tal. Si tú quieres quitar eso, lo puedes cambiar en los permalinks, pero haz una redirección. Si no, cualquiera persona que te haya enlazado a esa URL, por eso se llaman enlaces permanentes, que tenía toda esa morralla por medio, va a devolver un error 404. O sea, tendrás que hacer una redirección de una estructura de enlaces a la nueva. Muy bien. Si no, el desastre es mayúsculo, vamos. Eso los apuntes del viajero, cuidadito con los cambios. Cambiar de HTTP a HTTPS sin hacer ningún cambio. Claro. O sea, has cambiado parte de tus URLs, de todas, y no has hecho una redirección. Y muy bien, y hace otra pregunta que la está haciendo en el sitio equivocado, pero que la vamos a aceptar, y nos dice, oye, ¿hay alguna forma de automatizar esto? Porque imagínate que tengo 100, 200, 1000, 2000 URLs. ¿Hay algún plugin, hay alguna herramienta que lo haga? Perdón. Sí, a ver, claro que los hay. El Yoast Premium, por ejemplo, una de las herramientas que tienes, eso, te detecta cuando hay un cambio de URLs, sencillo o global, y te ofrece cambiarlas. Y si no, el Redirection también. El Redirection también te lo hace. O sea, si no quieres pagar por el Yoast Premium, con Redirection te hace exactamente lo mismo. Tú coges, puedes cambiar, un cambio de estructura de permanentes, cambias a la siguiente estructura. O había otro que se llamaba Dave Redirection también, que también te lo hace. Pero vamos, lo ideal es no estar cambiando los permalinks cada 2x3. Claro, tener un concepto y una estrategia claros, como siempre, ¿verdad? Estas herramientas están bien por si por lo que sea te da la locura de borrar un post o haces algún cambio que no te das cuenta del efecto que va a tener. Está bien como avisador, ¿vale? Pero no hagas cambios de estructura de estos a lo burro.
Ahí entroncando con la pregunta de Ángel Sánchez, quito la barra category de mi web. Sí. En principio, si no aporta nada, en principio, si ten en cuenta que por cada nivel que tengas es un nivel más de profundidad y además tienes una URL que es dominio.com/category que no está apuntando nada y no está luchando por ninguna palabra clave. Una de las cosas que puedes hacer es cambiar el permalink de ese category a una keyword que realmente sí te sea importante. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo el /category lo cambié a SEO Marbella, porque en su día yo quería posicionarme por SEO Marbella y entonces me metía un nivel de profundidad interesante que me metía la keyword por la cual me quería posicionar, porque mi objetivo hace muchos años era posicionarme por la palabra SEO Marbella. Entonces, el tener una barra category que no implique un beneficio, realmente lo recomendable es quitarla. Lo recomendable es cambiarlo. Y que nos ha contestado Nilo. Resulta, Fernando, que sí que hay dentro del Search Console, una vez que estás dentro de un dominio, en la ruedita de arriba a la derecha hay un bloque que pone cambio de dirección y ahí puedes cambiar la dirección. Ah, vale, es verdad. Si tienes todavía la propiedad de ambos dominios, puedes la cambiar. Antigua y la tiene la propiedad de los dos Pero dominios. puedes cambiar de un dominio a otro. ¿Vale para HTTPS? Tendríamos que mirarlo. Yo te digo que no, ¿eh? Yo lo he probado. Cambiar de HTTPS no te lo reconoce como distintas propiedades, ¿eh? Tendríamos que probarlo, Nilo. Perfecto. Muy bien. Los apuntes del viajero. Esperamos haberte ayudado. Nos van a quedar un montón de preguntas, como siempre, ¿eh? Bien, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Fijaos, son las 19:06 y abusando de vuestra confianza, vamos a hacer como 7-8 minutos de preguntas o más bien de respuestas rápidas. Por lo tanto, voy a obviar aquellas preguntas que sean muy generales. Como por ejemplo, ¿qué técnica me recomendarías para alguien que no sabe de SEO? Vale, pues esa... Contenidos. Perfecto, mira, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Rafael Ojos Negros, por 25 pesetas la pregunta. ¿Qué técnica recomendarías para dar a la gente que no tiene idea de SEO? No han usado WordPress siquiera. Tener mucho cariño con los contenidos, que los contenidos sean buenos. Y como plugin el JOAS porque te da sugerencias. Perfecto. Muy bien, la siguiente es parecida. Hola Fernando, me gustaría saber cuál es para vosotros, es de Borja, la herramienta SEO gratuita más completa que existe. Más que efectiva, la quiere completa. Vamos a ello. Por otro lado, me gustaría, ¿qué consejos de SEO de guerrilla recomendaréis para conseguir enlaces y empezar a subir una página nueva poco a poco en web? Muy parecida. Herramienta SEO gratuita. No existe una herramienta que hace SEO. ¿Vale? Es una herramienta que te da consejos. Y ahora mismo creo que Gurran es bastante buena siendo gratuita. Te da bastantes consejos. Y SEO de guerrilla. No existen atajos. Con lo cual... No busque un atajo, busca algo que sea realmente interesante. Es mejor tardar un mes en hacer un post muy bueno, con muy buenos contenidos, que te enlace mucha gente a 10 posts malos o estándares sin nada. Contenido, volvemos a lo de siempre, ¿no? Calidad, estrategia, objetivo. Yo un truquillo, por ejemplo, yo muchas veces recomiendo a la gente gastarse algo de dinero en AdWords para arrancar una web, porque no solamente vas a conseguir una visibilidad y tus primeros clics, ¿vale?, en base a los anuncios, ¿vale?, sino que de paso, en el mismo AdWords vas a aprender sobre tu negocio, porque mismamente cuando estás negociando las palabras, pues aprendes sobre qué se está comprando y a cómo se están pagando las palabras en tu negocio. O sea, como truquillo, por dejar alguno, vamos. Ok, perfecto, la damos por contestada. Paco, estoy haciendo SEO a través de link building en foros, blogs y webs con un alto DA. El 90% de las webs que apuntan a mi e-commerce no son españolas. Los resultados llegan lentos y no sé si es porque también hemos comenzado a subir vídeos a YouTube y trabajar más en el blog. ¿Cómo puedo averiguar qué está influyendo en el posicionamiento? Gracias. Tú mismo lo has dicho. O sea, esto es una estrategia, en cierto modo, un poco a lo loco, Paco. O sea, a ver,
tú tienes que definir de dónde quieres que te vengan. En base a eso, tendrás que hacer link building en sitios no muy genéricos, muy centrados, que aportes valor a los usuarios y que tus visitas sean de calidad. O sea, si tú simplemente te dedicas a meter enlaces a cascoporro y te trae tráfico sin ningún sentido ni criterio, pues no vas a conseguir. Además, eso es un e-commerce. Además, es un e-commerce, lo que quieres son ventas. Pues no empieces engañando a la gente. Yo pienso que la estrategia por ahí la has confundido un poco. O sea, más vale que te lleguen pocos, pero centrados y te compren, a que no te llegue tráfico a cascoporro. Y lo que estás haciendo es conseguir, pues eso, tener una tasa de abandono bestia, un tiempo de permanencia ridículo y clientes cabreados. Yo creo que trabaja el blog, sube vídeos a YouTube, haz marca, como decía antes Fernando Muñoz, influye con tus productos y aporta valor añadido. Y cuando ya de verdad dejes un enlace o te pongan un enlace en un blog o una web con una prioridad alta, pues que ya sepan que aportas valor y la gente cuando llega a tu web le correspondas con la promesa hecha. Perfecto. Eso es mi opinión genérica sobre lo que leo, ¿eh? Perfecto. Yo dejaría de hacerlo. Yo eso de link building, foros, blogs y webs con un alto DA, yo ese tipo de cosas dejaría de hacerlo. Prefiero un enlace desde el mundo a tener links, foros desde sitios rarunos. Es peligroso, simplemente porque es peligroso. Si es algo temporal, bien, pero si es algo de lo que quieres vivir, en principio no creo que sea la forma más correcta de hacerlo. Perfecto. Paco también hace otra pregunta. Tengo un e-commerce de regalos de todo tipo, sobre todo para eventos. A la hora de realizar SEO, me cuesta organizar la forma de trabajarlo, ya que al tener tantas categorías diferentes y dispares, que no sabe por dónde empezar. Quizás empiezo por los productos con más margen, por los que menos competencia tengan. ¿Algún consejo al respecto? Empieza por las categorías y terminas por los productos. Porque en tu caso los productos no son productos de marca, es decir, no estás vendiendo las atitas, no sé cuánto, no sé qué y no sé qué. Entonces tú estás vendiendo zapatillas de deporte, tú estás vendiendo productos generales, con lo cual trabaja muy bien los contenidos de las categorías y el orden de la web mucho antes que empezar a trabajar por los productos. Y empiece obviamente por aquellas categorías que te sean más rentables a nivel de rendimiento, a nivel de ventas, a nivel de... ¿Qué es mejor, vender un anillo de 18.000 euros o 18.000 globos de 1 euro? Pues depende de cuánto tengas de margen. Tellado, ¿algún comentario? Sí, no, totalmente de acuerdo. Perfecto. Muy bien, y vamos a ir, yo creo que ya con la última, porque son las 19:12, y aunque me encanta abusar de vuestra confianza, porque lo que se ofrece aquí tiene mucha calidad en contenido, pues yo creo que eso va a ir terminando. Entonces, intentaremos contestar a todas aquellas preguntas que hayan quedado pendientes de contestar. Y por otro lado, también quería recordar a los oyentes que estará disponible este vídeo en nuestro canal de YouTube SiteGround España, lo antes posible, entre hoy y mañana, para ser exactos. Y Gerardo Asensio nos dice, ¿es cierto que en los enlaces nofollow las arañas de Google no pasan ni transfieren ningún tipo de autoridad? ¿Un enlace nofollow en la sidebar o en el footer se considera a ojos de Google enlace masivo? Segunda pregunta, no. Primera pregunta, Google ha dicho que no seguirá normalmente los enlaces nofollow. Y yo creo que esa es la clave. Ese normalmente es lo que hace la diferencia. Entonces, yo quiero un enlace que me vaya a traer tráfico. Eso es lo primero. Si no me puede traer tráfico, que me traiga relevancia. ¿Vale? Y un enlace nofollow, en principio, lo que dice Google es que no te va a traer relevancia. ¿Vale? Entonces, con eso encima de la mesa, es cierto que los enlaces nofollow, la araña de Google, no pasan ni transfieren ningún tipo de autoridad. Lo que dicen ellos es que el nofollow se utiliza para no pasar autoridad, aunque ya han dicho más de una vez que de vez en cuando, si consideran que el enlace es lo suficientemente interesante, van a pasar. Con lo cual, ahí es lo que tú te creas. Ahí no hay una respuesta, ahí es lo que... ¿Qué hago? Pues tengo un enlace que te traiga tráfico. Perfecto. Tellado, ¿algo que comentar? No, nada.
Perfecto. Está todo dicho. Lo dicho, esta era la última pregunta. Vamos a contestar aquellas que se han realizado en el frame central. Las del chat quedan anuladas. Lo hemos repetido varias veces. Entonces, consideramos que así sea. Y es más, para próximos webinars, que vamos a hacer uno mensual, estamos haciendo uno mensual desde el año pasado. Este es pues estamos en el webinar número 12, pues siempre decimos lo mismo. El lateral es para pues, saludar, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna matización, como ha hecho uno de las preguntas en las que teníamos una duda y lo dijo en ese momento y lo aclaró. Y luego en el frame central, pues lo que quede, intentaremos contestarlo durante estos días. Bueno, Fernandos, ambos los dos, muchísimas gracias. Esto es un honor, esto es un placer. Esperamos que lo importante, que los que habéis estado al otro lado, que os haya gustado, que lo hayáis encontrado de provecho. Y nada, daros las gracias por volver a este webinar SEO a discreción de SiteGround, que tanto disfrutamos haciendo este tipo de cosas y nos encanta. Despedidos de los vuestros y de los demás también y lo damos por finalizado. Un placer, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. Y yo lo mismo, saludos a mi mamá y estas cosas que se dicen y contestaremos como siempre a todas las preguntas que han quedado en el Questions and Answer a posteriori se publicarán en el blog de SiteGround, como suelen hacer, ¿vale? Porque para que no se quede ninguna, no las de la barra lateral, sino por lo menos las de abajo. Exactamente. Otro rato. Exactamente. ¿Vale? Porque ya que os habéis tomado el tiempo de hacer las preguntas, que no se queden. Además que hay algunas que son buenísimas. O sea, sí, hay las buenas. La pena es que lo tengamos. Bueno, es que no cabríamos nunca, porque según vamos avanzando, siguen llegando preguntas. Tenemos que hacer un maratón SEO de 24 horas y se quedarían para otros días y tal. Claro, lo que sí os recomiendo, y si no os habéis fijado, es que primero contestamos las que nos llegan con antelación. O sea que para la próxima, ya sabéis, antes de que sea el webinar, antes de tal, os damos un link para que enviéis vuestras preguntas. Hacedlo. Y nosotros nos ocuparemos de que sean las primeras en ser respondidas. Fernando, muchísimas gracias. El SEO queda en el aire. Exactamente. Muchísimas gracias. El próximo en unos meses. Procuraremos que sea lo antes posible. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Chao a todos. Chao. Hasta luego.